Es un privilegio glorioso, doxológico, saludarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad, como dijo Agustín de Hipona. Adoramos a Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin separar la substancia y sin confundir a las personas. Damos gloria a Jesucristo, nuestro Melech HaOlahim, Rey y Señor de nuestras vidas. Les saludo doxológicamente. Recuerde, la doxología es la ciencia que nos enseña a adorar a Dios en un estado de admiración, de exaltación, de amor, de adoración, pero con dos bases principales, primordiales, que son la humildad y la obediencia. Damos gracias a Jesucristo. Le saluda el doctor Emán Reyes. Y quiero en este día desarrollar un tema interesante, un tema glorioso, un tema que desde perspectivas teológicas tiene como fundamento el conocer la realidad de los hijos de Dios. Me interesa hablar de lo que llamamos en teología fundamentología. La fundamentología es la ciencia que nos enseña a conocer cuáles son nuestros verdaderos fundamentos, como dice el griego bíblico, como huios touteon, como hijos de Dios, como dice el hebreo, Benei Lebenei Elohim. Vamos a estudiar acerca de la fundamentología, la ciencia que estudia el cimiento genuino de la fe evangélica. San Lucas 6:46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Tome en cuenta esta palabra, dele énfasis a estas dos palabras, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En mis cuantiosas investigaciones y profundos estudios acerca de la palabra de Dios, he llegado a establecer que los creyentes necesitamos estar bien fundamentados en la fe del Evangelio de Jesucristo. Esto quiere decir que necesitamos tener bien claro cuál es el fundamento de la religión, que así podemos llamarle, que profesamos, ya que vivimos en un mundo donde existen miles de religiones y doctrinas diversas que desvían la atención de las personas con respecto al verdadero evangelio de Cristo, y los pervierte cegando su entendimiento y volviéndolos además reacios, enemigos, para creer en la única doctrina que da salvación. Unido a eso, es triste ver cómo muchas personas, podemos decir así, que se congregan en las iglesias, carecen de un verdadero fundamento evangélico y resultan ser lo que el apóstol Pablo denominó en Efesios 4:14 como niños fluctuantes, paidia kludon, que significa niños inestables, desestabilizados, sin punto de equilibrio, dando a entender con ello que algunos creyentes padecen de una condición incierta, turbada, de la mente influenciada y agitada por una y otra falsa enseñanza, y caracterizada por aquella inmadurez que carece de la firme convicción engendrada por la verdad. Le recuerdo que la madurez, que es lo contrario a inmadurez, es el proceso que nos conduce al crecimiento y al desarrollo. Por este y otros motivos es que he considerado como algo sumamente urgente dar una explicación acerca de la fundamentología, es decir, hablar sobre la ciencia que versa, que estudia acerca de los fundamentos de la salvación en la vida del creyente.
¿Con qué propósito? Pues para que así usted no sea incauto y no sea un creyente ingenuo o persona que no conoce, pasar a un estado de anoetoi en el griego bíblico, que significa ignorancia. ¿A quién pueden engañar los lobos rapaces que aparecen bien camuflajeados con piel de ovejas, pero por dentro no son más que licántropos, lobos? Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a ir a estudiar en primer término argumentos específicos acerca de lo que es fundamentología. En el Nuevo Testamento, la palabra fundamento procede de su homólogo griego katabole. Este término quiere decir en forma literal echamiento abajo, o lo que se echa abajo. En el Nuevo Testamento, esta misma palabra se emplea para referirse a la función del mundo. Ahora bien, para referirnos en forma más específica a la fundamentología, vamos a emplear el término griego temelios, o temelión en el griego koine, que literalmente quiere decir cimiento. Ahora bien, es necesario saber, de hecho, en los textos de Mateo 7:25 y Lucas 6:48 se emplea el verbo temelio para referirse a la acción de echar el fundamento de una casa como principio de su edificación. En forma metafórica, este mismo verso aparece en las epístolas apostólicas para indicar el fundamento correcto de la fe evangélica. Dice la Escritura en Efesios 3, del 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, como quien dice, a través de la palabra en vuestros corazones. Cristo no puede estar realmente en nuestros corazones como persona, pero a través de su palabra, Él puede habitar en nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta palabra es interesante, porque la palabra de plenitud es lo que la Escritura dice pleroma. Jo pleroma to Cristo y estouto y estouteo. La plenitud, lo cabal, lo total. En Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos y hacia Él vamos. Es interesante saber que la fundamentología define que la vida evangélica está basada en tres fundamentos. Lo vemos en Colosenses 1:23 y 1 Pedro 5:10. Vamos a hablar de este detallado estudio en la Biblia y he llegado a determinar que existen tres fundamentos indispensables, imprescindibles, inmarcesibles en nuestras vidas como hijos de Dios, que no pueden ser ignorados por ningún creyente que quiera vivir una verdadera ortopraxis evangélica, una práctica correcta. Estos fundamentos son, vamos a decir el primero, Cristo, lo que en griego bíblico es Christo. En el griego koine también dice Cristón, que quiere decir ungido, enviado, bajo términos de lo que llamamos crío o crisma, unción verdadera. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Veamos que el primer fundamento es Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo es el primer fundamento de los hijos de Dios. Jo temelión o jo temelios, to Cristo y eso to huios touteon, que significa el fundamento, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, de los hijos